En esta temática, hoy, en este momento, vamos a desarrollar las arritmias supraventriculares. Vamos a ver 4 parámetros o 3 parámetros que son básicos para el entendimiento y que tienen que ver con la frecuencia de aparición de estas alteraciones en los pacientes que habitualmente vemos en el consultorio y que generalmente vienen con un electro después de haber sido atendidos en guardia o en una consulta cardiológica. Vamos a ver en primera instancia, y lo mismo que ocurre a nivel de las arritmias ventriculares, vamos a definir lo que es, una extrasístole. Una extrasístole, por definición, y como se ve en la imagen, es todo latido anticipado. Vemos que hay un ritmo de base y sobre el ritmo de base se anticipa un latido. En el caso de las extrasístoles supraventriculares tienen una característica que es, varias características que son muy patognomónicas. Una de ellas es que es precedida por la onda P. Vieron que el ritmo sinusal normal, como lo sabemos, tiene cada latido, cada contracción ventricular está precedida de la onda P en forma regular. Vemos aquí que se anticipa el latido ventricular y está precedido siempre por la presencia de una onda P. Esta característica nos habla de que este latido anormal se produce a nivel auricular, no necesariamente es un foco distinto al foco sinusal, y migra al ventrículo siendo efectivo y produciendo un estímulo ventricular. Después vuelve a retomarse el ritmo de base y justamente como sigue el sistema de conducción normal, la característica de la extrasístole supraventricular es que el QRS es angosto, quiere decir que el QRS mide habitualmente entre 0,08 y 0,11 segundos. Esto es, mide entre 2 cuadraditos pequeños del electrocardiograma y menos de 3 cuadrados pequeños. Esto sería una forma sencilla, es habitual de ver este tipo de arritmias. En general la extrasistolia supraventricular se acompaña de alguna alteración cardíaca que puede relacionarse con alteraciones valvulares, etc. Y en el desarrollo de la clase vamos a ver otra serie de afecciones que también se van produciendo a nivel supraventricular. La siguiente. Una de las características, una de las alteraciones arrítmicas más frecuentes de ver a nivel supraventricular es la conocida taquicardia paroxística supraventricular. Como su nombre lo indica, y como vemos en el electro, se trata de una taquicardia. Habíamos visto cuando vimos la parte básica del electrocardiograma que podíamos calcular la frecuencia del electrocardiograma. Acá tenemos todas tiras de ritmo, tiras de ritmo de D2 que son continuas. La frecuencia era 300, la podemos calcular aproximadamente, dividido el número de cuadrados grandes. Como vemos acá, tenemos 300 dividido 2, más o menos hablamos de una frecuencia de 150 por minuto. Sin duda, en un paciente que se encuentra en reposo, esta es una frecuencia elevada y ya estamos hablando de la presencia de una arritmia. Entonces, en primera instancia vemos un electro que presenta taquicardia. Esa taquicardia tiene la característica de ser regular y como se produce, como su nombre lo indica, a nivel supraventricular, tiene un QRS angosto. Entonces, ritmo regular, frecuencia elevada, QRS angosto. Eso es una característica típica que en general el paciente añoso conoce de tener esta arritmia porque es una arritmia que se presenta en primera instancia en pacientes jóvenes, pueden o no acompañarlo durante toda la vida y muchas veces el paciente ya se encuentra medicado. Pero como muchas veces esta arritmia puede permanecer silente, incluso en el electrosuperficie puede no manifestarse normalmente, puede ser una primera presentación y realmente este tipo de arritmias justifica los síntomas como las palpitaciones e incluso si se acompañan de presión elevada puede producir aumento del consumo de oxígeno e incluso la presencia de ángulo. Entonces, QRS angosto, taquicardia, origen supraventricular, y esto es una característica típica. Miren lo que ocurre. Tenemos el registro del ritmo, frecuencia elevada, frecuencia elevada, frecuencia elevada, y acá registramos justo esto, la respuesta que se conoce con el nombre de al todo o nada. Es una arritmia que si uno produce, como en este caso de este paciente, estímulo de los vasoreceptores a nivel carotidio, lo que uno va a obtener es o la desaparición de la arritmia
o que la arritmia continúe. Eso es lo que se conoce como el nombre de respuesta al todo o nada. Ya sea, esto puede ser por masaje del seno carotidio o bien por utilización de medicación. Esto le pone el sello y el nombre a la arritmia. Vemos que acá está bien claro. Taquicardia de 150 por minuto, y bruscamente pasamos a un ritmo que es sinusal. Esto es un D2, vemos que la P es positiva en cara inferior, como vemos en otras clases, ¿tá? Acompaña el QRS, P positiva que acompaña el QRS. Y vemos la frecuencia como disminuyó, ¿no? Acá tenemos 5 cuadrados grandes, por definición dividimos 300 en número de cuadrados grandes, estamos en 60 por minuto. En forma instantánea pasó de 150 a 60 por minuto. ¿Tá? Entonces este registro, que no es fácil de hacerlo, le pone el diagnóstico y el nombre a la arritmia. La siguiente. Acá vemos otro registro. Acá son 3 canales en forma simultánea. Vemos entonces la presencia de una taquiarritmia rápida. Entonces estamos en más o menos 150 por minuto. Y en forma brusca, pasa acá que se ven poco los QRS, no son muy finitos, pasa a ritmo sinusal. Característica típica de la taquicardia paroxística. La siguiente. Acá lo mismo, miren esto, ¿no? Esto era en un chico. Fíjense el electrocardiograma, QRS angosto, una taquicardia altísima. Fíjense, la distancia entre los RR es más o menos de un cuadrado grande. Estamos hablando de una frecuencia de casi 300 por minuto. Esto en un paciente mayor, tranquilamente puede acompañarse o de pérdida de conocimiento o de un problema coronario. Este paciente, en algunos casos, si bien la fisiología es un tema complejo que un poco excede lo que estamos buscando en este curso, que es tener una idea de lo que uno está viendo cuando ve el electro, pero para acordarnos un poco, ¿no? Esta arritmia se produce por un proceso de reentrada, se produce un sistema de conducción rápida y una conducción lenta. La mayoría de las veces esto ocurre a nivel del nodo auriculoventricular, se produce un mecanismo de reentrada y esa reentrada desencadena la taquiarritmia que vimos, y cuando se corta esa reentrada desaparece la taquiarritmia y vuelve al ritmo normal. Hay un subgrupo de estos pacientes, que es lo que se conoce con el nombre de enfermedad que tiene la enfermedad de Wolff-Parkinson-White, justamente porque queda un haz anómalo que conduce en forma más rápida, sino que actúa como vía rápida a nivel auriculoventricular, y que produce esto, ¿no? Cuando yo veo el electro fuera de la arritmia en estos pacientes, si bien no es el caso más frecuente, vemos esto, ¿no? Como el QRS empieza formando esta deflexión ascendente, que se la define habitualmente, si uno lo completa acá, con el nombre de onda delta. La presencia de esta onda delta ascendente habla de esta despolarización precoz que produce el haz anómalo y que lleva a esto, que el PR sea corto. Entonces, en un paciente que tenga estas características en un electrovasal y que tenga un PR corto, como vamos acá, el PR es corto a expensas de que se anticipa la despolarización, este PR corto muchas veces se ven pacientes que están predispuestos a producir el tipo de arritmia que vimos antes. Vamos a ver otra patología, la siguiente. Bien, esto también es muy frecuente de ver, es muy frecuente sobre todo en pacientes ancianos, y es la fibrilación auricular. Como la mayoría de las taquiarritmias supraventriculares, por su lugar de localización, tiene la característica de tener QRS angosto. Es lo que vemos acá. Yo estoy viendo un ritmo que en principio tiene QRS angosto. Por lo que habíamos visto cuando hablamos o describíamos el electro normal, nos tenemos que fijar la presencia de onda P que precede al QRS. Vemos que no podemos definir onda P que precede al QRS, y si nos fijamos no existe regularidad. La distancia entre los QRS es completamente irregular. Entonces, una taquiarritmia que tiene QRS angosto, que es irregular y que carece de onda P, son las características de la fibrilación auricular. ¿Qué es lo que produce la fibrilación auricular? Toda situación que produzca aumento del tamaño de la aurícula izquierda favorece que la aurícula izquierda se desorganice, se produzca múltiples circuitos de reentrada a nivel auricular que dan lugar a esta irregularidad, ya que algunos conducen y algunos no al ventrículo, y dan lugar a esta irregularidad. La frecuencia de la aurícula estaría dada por esta múltiple cantidad de ondas que se definen con el nombre de F minúscula, que pueden llegar a tener más de 500 por minuto y que por suerte no conducen todas
a nivel ventricular, pero que sí producen un ritmo completamente irregular. Son muchas las patologías a nivel cardiológico y no cardiológico que llevan a aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Una muy frecuente es la hipertensión, que a la larga lleva a dilatación de la aurícula izquierda. Sin duda, todas las valvulopatías que afecten la válvula mitral llevan a aumento de tamaño de la aurícula izquierda, y en esos pacientes está predispuesta la aparición de la fibrilación auricular. A tener en cuenta qué sería lo importante en la práctica clínica. Yo tengo un paciente que tenía ritmo normal, que me define que el día de ayer empezó con palpitaciones, que fue a la guardia, se le hizo este electro y se lo mandó a la casa. Este es un paciente que en las primeras 72 horas le sería muy útil intentar pasarlo a ritmo sinusal, por lo cual necesitaría una internación. Eso, en términos generales, podemos pensar que una fibrilación aguda, fibrilación auricular aguda, digamos, dentro de las últimas 72 horas en un paciente que tenía ritmo normal, es una patología que implica o necesitaría una internación para intentar pasarlo a ritmo sinusal. Después se tendrá en cuenta que si la aurícula izquierda está muy dilatada, muchas veces el paciente se logra pasar a ritmo sinusal, pero mantenerlo es difícil. Pero sí, la presencia de la fibrilación auricular aguda los tiene que llamar la atención de tener que tomar esta conducta. Acá otro caso, ¿no? Acá es otro caso de fibrilación auricular aguda. Como vemos en medicina, no todo es tan puro, no sería muy sencillo ver una fibrilación auricular pura con su QRS angosto y su ritmo irregular, pero muchas veces también ocurre esto, ¿no? Nosotros tenemos un paciente, el contexto es un paciente con una miocardiopatía, vemos que el ritmo es completamente irregular, ausencia de onda P, lo que era una fibrilación auricular, en el contexto de un bloqueo completo, ¿no? Una cosa que vamos a desarrollar también en el curso. Entonces, en este caso teníamos una fibrilación auricular con QRS ancho. No es lo más frecuente, pero puede aparecer, justamente porque la fibrilación auricular puede acompañar a cualquier miocardiopatía o cardiopatía que produzca dilatación auricular izquierda. Entonces, para cerrar, digamos, un poco lo que son las arritmias más frecuentes, una arritmia que se puede ver en la consulta y que acompaña muchas veces a pacientes con trastornos respiratorios, como por ejemplo el EPOC o la hipertensión pulmonar, es el aleteo auricular. El caso del aleteo auricular tiene esta característica: el ritmo puede o no ser regular. Y a nivel auricular lo que vemos es esto, ¿no? Estas ondas grandes, estas ondas que se conocen con el nombre de ondas en serrucho, que si uno ve la frecuencia tienen más o menos 300 por minuto. Siempre las ondas F tienen un múltiplo de 5 de frecuencia, salvo que el paciente esté médico, pero en términos generales puedo decir que tiene un múltiplo de 5, que tiene 300 por minuto. Tiene esta característica, por ejemplo, esta no conduce, esta conduce a un QRS, ¿no? Esta no conduce, esta conduce a este QRS. Entonces acá tendríamos una conducción 2-1 y en este caso 3-1, ¿no? Acá hay dos no conducen y esta conduce. Entonces, esto hace que haya cierta irregularidad, pero vemos que es distinto el trazado, vemos que la morfología de la aurícula es mucho más grande, es un paciente que a la larga no necesita estar anticoagulado. Eso, en el caso de la fibrilación auricular, el paciente de forma crónica es portador, la fibrilación auricular justamente tiene indicación de anticoagulación. En el caso del aleteo no, en el caso del aleteo la frecuencia puede regular con antiarrítmicos, pero responde muy bien también al tratamiento específico de la enfermedad de base, que muchas veces es una enfermedad pulmonar que lleva a la dilatación de la aurícula derecha, en este caso. Entonces, para cerrar el tema de arritmias supraventriculares, ten en cuenta lo que es un extrasístole. Un extrasístole, por definición, latido anticipado. En el caso de estas arritmias, tienen la P que lo precede y el QRS angosto. La taquicardia paroxística supraventricular, esta taquicardia que aparece con frecuencias altas y que responde al todo o nada. Muy frecuente de ver también para los que hacemos medicina asistencial, digamos, es la presencia de la fibrilación auricular, acompañando a todas las cardiopatías que produzcan aumento de la aurícula izquierda. Y finalmente, un patrón también fácil o frecuente de ver, el aleteo auricular con las características ondas en serrucho. Muchas gracias.